Este es el archivo de Excel, se llama clase 12. ¿Sí, Brian? Profe, qué pena interrumpirlo. Sí. No sé si se puede, antes de que su merced inicie este nuevo tema, es que tenemos unas duditas leves frente al taller que tenemos que presentar hoy el miércoles de matemáticas financieras. Ok. Sí. Por si acaso, qué pena, se me había olvidado ese tema. Eh, el taller estaba para hoy, lo cambié para el miércoles. Hubo pues varias personas que me escribieron que profe, que más plazo. No sé si eran de este grupo, del otro. Eh, y pues bueno, pues finalmente quedó para el miércoles. Entonces las preguntas son, Brian, ¿alguien tiene preguntas del taller? Sí, profe, yo sí tengo una, qué pena. Sí, tranquilo. En el punto, punto 3, de momento reviso y ya le comento. Listo. Em, sí, en el punto 4, perdón, en el punto 4, cuando nos ponen, digamos, en el tercer proyecto que se entregan los 100 millones de rendimientos junto al capital invertido al final de los 5 años, o sea, sean 200 millones en el año 5. En los anteriores años se pone cero o se deja vacío, porque pues eso cambia en cuanto Total. a la decisión que se va a tomar. Momento, todos estos son rendimiento. Entonces, año. Se me pasó decirles eso la clase pasada. Es un fluye. Entonces, aquí invierto 100 millones, ¿cierto? Y aquí recibo 200 millones. ¿Sí? Sí, señor. Tengo una tasa de... ¿Dónde está la tasa? 15% efectivo anual. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hallar el valor presente neto, 15%, y selecciono esto, perdón, Profe, el primer cero no se selecciona. sí, qué pena, lapsus, listo, ahora sí, más esto. Y la pregunta es, claro, si yo dejo así me da un resultado, pero si le coloco cero me da otro resultado, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Primero, en los periodos en los que no haya flujo, coloco el cero. Si yo no lo coloco, por ejemplo, si yo lo dejo así, el cálculo que me hace Excel no es como si en esos espacios el flujo fuera cero, sino como si esos espacios no existieran. Es decir, me va a hacer un cálculo así. ¿Mm? Qué perro. Ah, pero 15%. ¿Mm? Si ven que ahí tengo exactamente la misma cifra, aplica para cualquier ejercicio de su proyecto, ya después lo iremos viendo, taller, parcial, quiz, periodos en que el flujo es cero, se coloca el cero. Si yo no lo coloco, repito, la fórmula no asume que es un periodo de cero, sino, supongamos que lo dejo así, ya, es como si esto no existiera. Y cambia. Profe, qué pena. Sí. Listos, en cuanto a ese listos. Y en el anterior, en el punto 3,
En... Ah, no, mentiras, en el punto 2. Sí, En el punto 2, en el punto A, cuando pues nos dan el 15% de la tasa de interés efectiva anual, pero como nos están dando los 3 años, pero rendimientos mensuales, pues se pasan los años a 36 meses. Em, y también pues se pasa el interés a mensual, ¿cierto? Pero mi pregunta sí. es, ¿lo dejamos en nominal mensual o lo dejamos en efectivo mensual? La mensual, la del periodo. ¿Mm? Sí, Si, señor. si ustedes dejan solo la nominal mensual, no sé, 14, 13% les dará algo así, 13, 14%. Es una tasa altísima. Mientras que ya la mensual, no sé, 1, algo les dará. ¿Mm? O sea, sí, la nominal mensual nos da la mensual nos da 1,17 y la efectiva mensual nos da 1,18. Entonces no sabemos cuál de esas dos Ok, tomar. tengo una duda en a qué se refieren con la nominal mensual y con la efectiva mensual. ¿De dónde les dio ese? ¿Qué hicieron primero para convertir la tasa de interés, mejor dicho? Hallamos tasa punto nominal, seleccionamos el 15%, eh, Y número de periodos 12, 2. 12 sobre 12. Listo. Esa tasa que tienen ahí es la tasa mensual. Ya. Exacto, pero esa la pasamos a efectiva o la dejamos así tal cual. No, ya. Ahí tienen la efectiva del mes. Ah, ok. Listo. Gracias. Vale, con gusto. Profe, yo tengo una duda respecto a eso que se acaba de hacer, pero con el punto 3. Ok. Si en el punto 3 el BPN da negativo, usando el 20% efectivo anual, que es el que da, ¿pasamos esa a mensual para que ese BPN nos dé positivo o no? No, ojo. Yo convierto de efectivo a mensual o al periodo que sea, dependiendo de cómo estén expresados los flujos. Ujú. Entonces, flujo 1, ¿convierto o no convierto la tasa? Pues yo ahí no la convertí, pero pues obviamente me da negativo el BPN. Listo. Flujo 2, ¿conviertes o no conviertes? Sí, Perfecto. Flujo 1 está en flujos anuales, no se convierte. Flujo 2 está mensual, sí se convierte. Y ya, no hay que volver a convertir ni nada. ok. Y no importa que dé negativo. No. Ah, ok, perfecto. Listo, Listo. profe. Vale. Muchas gracias. Con gusto. Brian tenía preguntas, ¿cierto? Sí, profe, ahora sí me escucha. Qué pena. Sí, tranquilo. Y ya te doy la palabra, dale. Listo. Una pregunta era esa, la que acabo de hacer la compañera, ya quedó resuelta. Y la segunda es en la tabla de amortización. Entonces, ¿qué es el quinto punto? Yo en este caso, digamos que lo que hice, a grosso modo, fue pues para empezar a consultar o para poderla completar, lo primero que intenté buscar fue pues el valor del préstamo a través de la fórmula de valor actual. A este resultado, digamos que le sumé este saldo final que tenía allí más los intereses, Voy a con eso le alcancé a pegar al saldo, pero Momento. Valor actual. ¿Y qué colocó de sí. tasa? Bueno, mentiras, entonces lo primero que hice para sacar la tasa mensual fue dividir el interés entre el saldo final que tengo ahí para Sí, sacar tal mi cual. tasa mensual. Sí, ahí está bien. Listo. Ahora sí, fui a buscar el valor actual para sacar el valor del préstamo. Ok, con valor actual. Sí, utilicé valor actual trayendo los 2.700.000. Listo. En tasa colocó el 2%, ¿cierto? ¿Ya? Y en número de periodos. En el número de periodos me devolví 4. Sí. Y en pago. En pago coloqué 0 porque todavía no lo tengo. Ahí va a cambiar completamente la respuesta.
porque el pago no es cero, si hay unos pagos. Pagos iguales, Y todos va, los periodos. y va a cambiar muchísimo la respuesta si yo coloco cero o si coloco el valor del pago. Supongo que, bueno, positivo o negativo, pero pues eso le dio. Mentiras, en la tasa utilicé la nominal anual. O sea, Que fue coger 24. la mensual que tengo, multiplicándola por 12 por lo que es nominal, que sería 24. Eso me dio. Listo. A ese valor le sumé esos 2.700.000 más los intereses y esto. Colocó 3.998.000. exactamente. De ahí para allá saqué el valor de la cuota igual, resolví como tal toda la tabla. Pero que me di cuenta que los valores eran muy similares, no me dio el valor exacto, los valores fueron muy similares a los que se estaban pidiendo ahí para completar la tabla. Y me di cuenta que no son 3.998.000, sino 4 millones cerrados. Y ahí tengo el resultado. Pero entonces, o sea, hice dos tablas, con el valor que me dio así de los 3.900.000 y una tabla de amortización partiendo de 4 millones de pesos. Ahí la tabla pues ya me dio bien, pero ahí que perdió. ¿Cómo llego a esos 4 millones de pesos? Porque pues con el cálculo que yo hice, tengo un desfase de 1.800 pesos para llegar a ese saldo, al saldo inicial, a esos 4 millones. Bueno. Entonces ahí que como que colgando. Primero, hallé la tasa de interés, está bien, 2%. De ahí en adelante, todo está mal. O sea, que coincidencialmente haya llegado a 4 millones no significa que haya estado bien el procedimiento. Es decir, si yo les hubiera dado no estos datos de acá, sino, no sé, los de acá, pues no llega a los 4 millones. Por eso digo, fue coincidencial que más este, 4 millones. Además, que yo no me devuelva, o sea, si tengo periodos mensuales, yo uso la tasa mensual. Digamos que este primer análisis estaría bien. Lo que no está bien es asumir como, todavía no es el valor de la cuota, entonces pongo cero, porque, ojo, ese cero no significa que yo no sepa el valor de la cuota, sino que no hay cuota, así de sencillo. Y por eso digo, cambia completamente el resultado. Antes de responder que cómo llego a esos 4 millones, voy a preguntar, Dana, ¿tu pregunta es de este punto o de otro? Sí, profe, era a ese punto yo llegué hasta el 2%, hice ese cálculo, pero no, justamente no me arriesgué a poner el cero, porque eso varía mucho. Y entonces mi pregunta era si a partir de solo los 2 millones, los 55.000 y el 2%, yo podía hacer como una regla 3, una fórmula que por lo menos me diera el pago. Bueno, no puedo hacer regla de 3, sí puedo llegar al pago. Tengo dos opciones. Ahorita voy a preguntar qué hicieron. No sé por qué tengo un presentimiento que no va a alcanzar a explicarles todo, pero no importa. Puedo utilizar las fórmulas y sin ningún problema con la de pago, valor actual, valor futuro, puedo completar los datos que me faltan. O puedo utilizar algo que se llama buscar objetivo. Yo no sé si ustedes conocen buscar objetivo. Sí, profe. Ok. Ahora, antes de yo hacer algo, voy a preguntar, ¿alguien ya hizo ese punto? ¿Nadie lo ha hecho? ¿Alguien ha avanzado más?
con confianza. Sí, profe. Cuéntame. Pues, profe, la verdad sí, pero así como usted lo dijo ahorita, sacamos los 4, o bueno, sacamos así los 4 millones porque coincidencialmente dio, bueno, no sé, pero así dio, entonces pusimos los 4. Ok, Es la verdad. listo. Cuéntame, María Camila. María Camila. María Camila, tienes levantada la mano. Ya, bueno. Mm, supongamos, listo. No me sirve valor actual porque ¿esto qué es? Si fuera... Vale, María Camila, yo sigo mientras tanto y ya me cuentas. Hoy me tocó, paréntesis, de verdad no pude dar la clase 2 a 4, no me reconocía ningún micrófono, ninguna cámara, pero ni los del computador. Me tocó desinstalar actualizaciones, volver a instalarlas, bueno, eso fue mejor dicho. No sé si tenga que ver con, con lo que te pasa a ti, María Camila. Entonces, valor actual no me sirve porque no tengo el pago. Recuerden que en busca, o bueno, todavía no voy a usar buscar objetivo. ¿Qué datos sí tengo? Por ejemplo, ¿por qué no empezamos hallando el valor de la cuota? ¿Cómo se les ocurre? Así como que está bien ese análisis de tomo este valor futuro y le pregunto el valor presente, 4 periodos, a esta tasa, ojo, no al 24, a esta tasa, porque el flujo es mensual, y estaría perfecto si tuviera las cuotas, no las tengo. Y si yo les digo, veámoslo de aquí para abajo, y puedo tomar... Una pregunta, ahí se podría tomar ya también como un valor el saldo final del periodo 12 que vendría siendo 0. Tal cual, entonces mi valor futuro sería 0, mi valor presente 2.770.000, los periodos son 8, tengo la tasa de interés, le puedo preguntar el valor de la cuota con la fórmula de pago, háganlo y me cuentan. Y mientras lo hacen, ya vengo. Sí, profe, así como su merced lo dice, da la cuota que se necesita para el saldo inicial de los 4 millones. Listo, ya todos lo hicieron. Voy a hallar el valor de la cuota. Ok, entonces voy a usar la fórmula de pago. Tengo la tasa, tengo 8 periodos, tengo del valor actual este de acá, valor futuro 0, tipo 0, ¿cierto? Y esos 378.000 van pues en todos los pagos. Y ahí sí puedo hacer lo que hizo Brian y creo que varias personas, de usar valor actual para preguntarle el valor del préstamo, pero el pago no es 0, el pago es 378.000.
O sea, esos 4 millones, como lo hicieron fue muy acomodado, como si supieran que tuviera que dar 4 millones y busquemos pues cómo da. Eh, pero pues definitivamente no era un procedimiento que estuviera bien. Repito, fue coincidencial que sumando eso más eso les diera los 4 millones. Porque donde tuvieran otros datos, no estos, sino, no sé, de aquí abajo, de aquí arriba, yo qué sé, nada, no les da los 4 millones. Ahí ya. ¿Listo todos ahí? O sea, no voy a terminarla, supongo que en adelante ya pueden hacerlo. Voy a mostrarles, por ejemplo. Tengo ahí el 2% y esto acá. Nada, voy a copiar este valor por acá. Voy a colocar por aquí préstamo 000, saldo final el valor del préstamo. No, mentira. Voy a dejar el valor de la cuota, no puedo hacerlo verde. Por ejemplo, ahí podría hacerlo con valor actual o pues sencillo, yo sé que este es el valor del préstamo negativo tengo un valor del préstamo que no sé cuál es. Bueno, déjenmelo. Tengo unos intereses que van a ser iguales a ese valor del préstamo por la tasa. Tengo un abono a capital que va a ser igual a ese pago menos los intereses. Tengo un saldo final que es igual a ese valor menos el abono a capital hasta acá. Ay, momento que hice males. Este depende. Ok, este 2% también. Para que no me quede la referencia circular. Ya. Tengo aquí el saldo final, ahora sí lo arrastro. Y voy a usar buscar objetivo. Entonces cuando uno utiliza buscar objetivo, yo le voy a decir, yo quiero que esta celda me dé, tengo que copiar el valor exacto, es lo único, se me olvidó. Ahora sí. Quiero que ahí me dé ese valor y que me cambie el valor del préstamo.
listo. Llegó a los 4 millones. Y pues de ahí para abajo es completar. O si no, con valor actual llegaba a los mismos 4 millones. ¿Sí? Listo, profe, ahora sí me quedó más claro. Vale. María Camila, ¿lograste solucionar tu inconveniente? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No, pues ya solucioné el problema. Lo que pasa es que yo me perdí en una parte del punto 2, en el primer punto, en cuanto creo que era más de entender el ejercicio, ¿A qué? porque Punto yo dos. hacía los cálculos y me daba, digamos, como el valor futuro se supone que son 700, pero me daba un valor como final de 14 millones o algo así. Entonces, pero no creo que era algo más de entender el ejercicio. Ok, momento, lo leo. Cuando invertirlo bien, una alternativa que le paga rendimientos de 500 durante 3 años. Al final de los 3 años le entrega la suma final, una suma final de 700.000 y le ofrece una rentabilidad del 15% efectiva anual. ¿Con qué fórmula lo hicieron? Lo estábamos haciendo con valor actual, con el de... Sí, valor Sí, actual. Pues está pidiendo el valor actual, ¿no? sí. Ok, entonces, valor actual. ¿En tasa que colocaron? 1,17, porque ahí lo Sí, que analizamos es que, pues como era mensual, pues había que pasarla primero a mensual, el 15%, entonces sí, la pusimos perfecto. con 1,17. E igual con 15, con 1,17 me daba como 780, primero me daba como 784.000 de inversión inicial. Entonces yo analicé que eso no podía ser de esa manera porque pues estaban preguntando el valor actual. Y luego lo puse con 15% y me daba como 4 millones algo. Y Bueno, yo dije, no, eso no, pues no, o sea, no entendía el ejercicio. ojo que aquí, una vez más, colocar 1,17 está bien. Que hayas dicho me dio 780.000 está mal, también está bien. ¿Sí? O sea, que yo invierto hoy 780.000 y me dé 500.000 mensuales durante 3 años, mejor dicho, ni una pirámide, pues. Pero Sí, es que yo hay, estaba analizando como que los 700 eran la suma final, o sea, como sumado los rendimientos, ¿sí? pero lo que no estuvo bien fue entonces pongámosle el 15%. Vamos a ver, número de periodos, ¿cuánto le pusieron? Pues yo lo que hice fue, como ya habíamos tenido la tasa, bueno, es que sí, ahí también la embarré porque la había puesto, o sea, ahorita un compañero me sacó de la duda y yo no me, o sea, como que no me fijé al momento de, ya le habíamos puesto la tasa mensual, pero yo lo multipliqué por 3, o sea, por 3 años. Pero ahí ya no se podía porque ya lo habíamos pasado a tasa mensual, ya no estaba en tasa anual. Sí. Entonces, primero lo puse como 3 años, pero luego ya lo puse como 36. Ok, entonces ahí de lo que tengo, coloco el 36. No, pues ahí primero la tasa que es 1,17. Sí, ya. Luego en el periodos, Sí. pues se supone que son 36 porque la tasa ya está mensual. Sí, en pago que colocaron. 500.000. Yo puse ¿Positivo o 500, negativo? cuando lo estaba haciendo 500.000. ¿Positivo o negativo? Primero lo ensayé negativo y luego positivo. Listo. Yo voy a dejarlo primero como tú lo dejaste. 500.000 y valor futuro que colocaron. Y creo que es que no veo, es que parece que mi cámara no está, mi pantalla no, sabes, estás poniendo los valores, pero yo no les estoy viendo. Ok, voy a preguntar y ya te doy
la palabra Sonia. ¿Todos están viendo mi pantalla o no? Sí, señor. ¿Sí? ¿O que es que quería descartar si era yo o eras tú, María Camila? No, Pero creo que, eres no, tú. creo que es mi pantalla que se congeló. Pero Profe, que pensé que era para decirte que hay un ruido de fondo, no sé si hay algún micrófono abierto o si hay alguien más hablando, es que no, se escucha muy bajita como tu voz y muy alta una voz de fondo. Pero pues no es la de Camila. soy yo, qué pena, ya arreglo el tema. Eso les iba a decir, pues creo que la única es María Camila, pero pues por supuesto estamos hablando, no, pues no la había silenciado. Eh, Ahí ya se escucha bien. Ya arreglé el... Sí, profe, Sí, vale. los asesinó. Vale, sí, ya si me dicen que se siguen escuchando voces de fondo, ya me preocupo. Mm, ¿Y valor futuro qué colocaron? O tú o alguien de tu equipo, en fin. $200, profe. Ok, 200. 700. Listo, coincido con Brian, no contigo, María Camila, porque ojo que los 700.000 es una suma final. Y recuerden que ese valor futuro suma al pago. Es decir, si yo coloco que estoy recibiendo 500 y valor futuro 700, le estoy diciendo que en el último periodo voy a recibir 1.200.000, 700 más 500. Pero no, estoy recibiendo son 700.000. Entonces, como ya venía con un pago de 500, el valor final serían 200.000. Y pero igual, eso cambiaría, pero no mucho. Estoy recibiendo 500 y estoy recibiendo 200. Tengo que colocar ambos en positivo, ambos en negativo. Aquí si yo le cambio, me cambia un poquito. Si me confundí, aquí le coloqué negativo, pues también me va a cambiar. Pero no tanto. Incluso si aquí yo colocara los 700, pues me va a dar más, pero debo decir que no sé cómo hiciste para llegar a los 780.000, para que te diera 780.000. Bueno, a menos que, no sé, que hubiera colocado aquí 3, tal vez. Una cosa así. De pronto fue por ahí, aquí de pronto negativo. Bueno, yo no sé, algo así debió ser. No, sí, profe, lo que pasa es que como te decía, yo había pasado la tasa a mensual, pero lo estaba multiplicando por 3, o sea, lo estaba multiplicando anual, entonces jamás me iba a dar porque Claro. era como si yo estuviera tomando la tasa de 3 meses. Total. Pero bueno, ya claro. Sí, profe, sí, señor. Listo, ¿alguien más tiene pregunta? No. Bueno, creo que el tema quedará cortado, pero no importa. Para algunos es conocido este término, para otros de pronto primera vez. El CAPM, el Capital Asset Pricing Model, inicialmente es un tema de bolsa de valores, pero no sé si de pronto vieron mercado de capitales, supongo que ahí tuvieron que ver. Ustedes tienen una electiva de mercado de capitales, ¿cierto? ¿Todavía o no? Bueno, y aunque inicialmente se desarrolla para temas de bolsa de valores, tiene aplicación y aceptación en el uso para calcular el costo de los recursos propios.
aquí empezamos a hablar un poco de lo que es el costo de capital. Yo les dije hasta este momento, yo les decía, como en el taller, tienen estos flujos, descuéntenlos al 15%, al 20%. Pero también les dije, ustedes van a tener que hallar esa tasa. Y es lo que estamos haciendo acá, una parte. El costo de capital, la tasa a la cual vamos a descontar la rentabilidad mínima esperada por ustedes, va a depender en una parte del costo de sus recursos, es decir, no de lo que yo pido prestado, sino lo que yo pongo, y por otro lado, el costo de la deuda. Hoy vamos a tratar de ver lo que es solo el costo de los recursos propios. Y la próxima clase, lo que sería el costo de la deuda y combinado, cómo sería ese costo de capital. Partimos, voy a tratar de saltar un poquito la explicación, ahí quedan las diapositivas. Si alguien quiere más información, incluso en libros, creo que les coloqué algunos libros de finanzas, ahí se habla bastante, y también tengo hartos papers, pues. Pero ¿qué es lo que hacemos aquí mediante el CAPM? Estamos hablando de hay riesgo sistemático, no sistemático. El sistemático no lo podemos controlar, ¿sí? El riesgo por factores afuera de la organización, pero el no sistemático sí lo podemos controlar. Partiendo de ese supuesto, buscamos minimizar al máximo ese riesgo por los factores endógenos. Y aquí estamos suponiendo una rentabilidad que va a depender del riesgo asociado a cada proyecto. Yo no voy a esperar la misma rentabilidad por, no sé, dinero que coloque en un restaurante que por dinero que coloque en un jardín infantil. Y no estoy diciendo que uno sea mejor o peor que otro, sencillamente son negocios diferentes y tienen riesgo completamente diferente. ¿Qué es lo que plantea el modelo? Nosotros vamos a medir ese riesgo por algo que se llama la beta, ya lo vamos a ver. Partimos de una rentabilidad mínima que vamos a esperar, que es la tasa libre de riesgo. ¿Cuál es esa tasa libre de riesgo? Quizás suena redundante, pero es esa tasa a la que yo coloco mi dinero y sin ningún problema voy a recibir esa rentabilidad esperada. Algo muy común son los CDTs, que puede pasar lo que sea en la economía y al final me van a entregar esa rentabilidad que me ofrecieron. Eso es lo mínimo, pues, que cualquier proyecto debería obtener. Pues, no sé, y voy a ser optimista, si un CDT me está ofreciendo el 4%, y digo optimista porque están como por el 2-3% las tasas de los CDTs, pero si un CDT me ofrece 4%, yo voy a colocar mi dinero, voy a asumir riesgos, voy a trabajar, mejor dicho, un montón de cosas, y el proyecto me ofrece un 3%. Pues ¿qué hago yo desgastándome, arriesgándome? Pues no monto el negocio y abro un CDT, o cualquier otro título, no son los únicos, pero cualquier otro título con una tasa libre de riesgo. Entonces partimos de esto es lo mínimo, esta es la rentabilidad, este es el riesgo, medido en el beta, en la beta, y a medida que asumimos un mayor riesgo, llegamos a esperar una mayor rentabilidad. Bueno, ahí les dejo para que ustedes después lean. Voy a tratar de llegar a lo que nos interesa en este momento. No estoy diciendo que eso no es importante, pero pues nada, gastamos harto tiempo en las dudas.
La fórmula general del modelo, y digo la fórmula general porque hay muchísimas variaciones, es esta, que nosotros para el cálculo del costo de nuestros recursos lo vamos a asumir así. El resultado final es el costo de los recursos propios. Esta tasa es la tasa libre de riesgo. Entonces, si la tasa libre de riesgo, no sé, es del 5% o 2%, lo que sea, eso es lo que va a ir acá. Y a esa tasa se le va sumando esto de acá, que es lo que hace que tengamos esta recta de acá. Dependiendo del riesgo, depende de la rentabilidad total que vamos a esperar. Y esto de aquí entonces tenemos que es la beta, que es el parámetro que cuantifica el riesgo sistemático de la inversión. Ya vamos a ver cómo lo calculamos. Este es el rendimiento del mercado y esta es la tasa libre de riesgo. Es decir, ¿qué se asume como rendimiento del mercado? El rendimiento esperado de la bolsa de valores de la economía en la cual se esté evaluando el proyecto. Si estamos hablando de una empresa colombiana, pues tomaríamos el rendimiento de mercado de la bolsa de valores de Colombia. Si estamos hablando de una empresa en Estados Unidos, del Standard & Poor's, y bueno, así según corresponda. Y esa beta me cuantifica el riesgo y me va a multiplicar por algo que se conoce como la prima de riesgo de mercado, esto de acá. Es decir, si hay algo libre de riesgo, se espera que la rentabilidad del mercado sea superior, y por esa diferencia es que yo le sumo cierta rentabilidad que me lo determina esta beta que multiplicamos acá. La fórmula es sencilla, con la fórmula no van a tener inconveniente. El pero es para calcular la beta, la rentabilidad del mercado y para hallar estos datos, que tampoco es difícil, pero pues bueno, implica un poquito más de trabajo. La beta podemos llegar a manejar el cálculo nosotros mismos o podemos consultarla. Vamos a hacer ambas, calcularla y consultarla. ¿Cómo así consultarla? Hay distintas fuentes, instituciones que se dedican a cálculos de indicadores de finanzas macroeconómicos. Un fuerte referente es la Universidad de Nueva York con el profesor Aswad Damodaran. No sé si lo han escuchado o ya han consultado la página de él, que periódicamente publica no solo beta, sino ahorita vamos a ver cualquier cantidad de información que uno llega a utilizar en finanzas. Ahí la encuentra. Es una fuente muy confiable. Obviamente, como tiene sus personas a favor, tiene quienes no están de acuerdo, pero en general es fuertemente aceptado. Pero si nosotros no la vamos a consultar, sino a calcular, ¿cómo es la fórmula de la beta? La covarianza entre el rendimiento del mercado y el rendimiento del activo que estamos evaluando sobre la varianza del rendimiento del mercado. Y ahorita nos vamos a un Excel. Es bastante fácil. Ahora, existe lo que se llaman betas apalancadas, desapalancadas. Sucede que esa beta lo determina no solo la industria en la que nos movemos, sino también el nivel de endeudamiento de la empresa. Anteriormente se encontraban esas betas para países como Estados Unidos, pero que definitivamente no se va a asemejar a una economía como la de Colombia. Entonces, aunque encontrara la beta de, no sé, el sector entretenimiento, trabajar con esa beta calculada para una economía tan diferente
eh, podía no ser precisa. Entonces uno lo que hacía era desapalancarla, esa es la fórmula que está ahí, que como lo desapalanco, es decir, descuento lo que es la relación deuda-patrimonio de esa industria, la tasa impositiva de ese país, y luego la reapalanco con la información de mi empresa, ¿no? Se podría decir que calculo la beta sin tener en cuenta la situación particular de una empresa ni la tasa de impuestos, y luego le aplico la situación particular de mi empresa de la relación deuda-patrimonio y la tasa de impuestos del país. Esto es lo que les decía, la prima de riesgo de mercado, que no es más que la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Esta parte no la vamos a hacer, ¿no? Pero por si acaso puede presentarse que esa prima de riesgo de mercado sea negativa. Matemáticamente, ¿qué pasa si esa prima de riesgo de mercado es negativa? Si esto es negativo, pues a la final lo que voy a obtener es una resta y voy a tener mi tasa libre de riesgo menos el valor que sea, y voy a llegar a obtener costo de los recursos menor a la tasa libre de riesgo, que como les decía, pues no tiene ningún sentido que yo espere por debajo de la tasa libre de riesgo. Cuando eso ocurre, bueno, ahí encuentran el procedimiento, hacemos una regresión entre las betas, la rentabilidad. No va a hacer falta, pero es para que sepan, es uno de los posibles procedimientos, no es el único, cuando eso ocurre, ¿no? Porque si me da que la prima de riesgo de mercado es negativa, debo hacer algo para modificarla, ¿no? No vamos a llegar allá, no se preocupen, pero para que sepan. Ahora aquí le vamos sumando al costo de los recursos propios, y hay algo que es la prima de riesgo país. Igual hay fórmulas para calcularla, esa sí no la vamos a calcular, pero también la puede uno consultar, también la vamos a consultar en la Universidad de Nueva York. No es lo mismo, imagínense el negocio que sea, no sé, una discoteca o confección de ropa. No va a ser lo mismo si yo monto la empresa aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, en España, lo que sea. Hay condiciones específicas de cada país que hacen que sea más fácil, más difícil, ¿no? De ahí lo que se calcula como la prima de riesgo país, y es una rentabilidad adicional que se espera obtener por el simple hecho de invertir en ese país, ¿no? Y aquí llegamos a la fórmula final que vamos a utilizar, que una vez más es bastante sencilla. Una resta, una multiplicación y sumo eso. No tiene mayor complicación. Vamos a ver entonces cómo obtenemos cada una de esas partes para llegar a calcularlo. Ahí les dejo un ejemplo muy sencillo en el que toda la información está dada para llegar a ese costo del capital accionario. Ahí están dando la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo de mercado, la beta, y ustedes pueden evidenciar acá el desarrollo. Ya una vez teniendo esos valores, es bastante sencillo. Lo vamos a hacer nosotros. Primero, vamos a recurrir a información de la bolsa de valores, vamos a hallar rendimientos, y algo que quiero que tengan claro es muy diferente trabajar retornos discretos que continuos. Yo no sé, de pronto en estadística a veces han utilizado cuando uno no halla la variación porcentual de esta manera, sino de esta manera,
Y es por eso. Cuando asumo yo un retorno discreto, cuando asumo que entre este valor y este valor no hubo otros valores. Ya, de aquí pasó acá, en fin. Y utilizo la fórmula de variación como lo hace uno en un análisis vertical y horizontal, en un análisis horizontal sobre todo. ¿Cuándo utilizo yo un retorno continuo? Cuando entre un valor y otro pudo haber infinitas posibilidades pues de valores. Ok, entonces ahí la variación ya no se calcula así, sino con logaritmo natural. ¿De dónde sale ese logaritmo natural? Igual pues no nos interesa la demostración, pero si tenemos la fórmula de interés del valor futuro igual a valor presente, 1 más i a la n, y se le aplica el límite cuando n tiende a infinito, se llega a despejar r o el interés y se llega a esa fórmula. Esto es lo que vamos a usar cuando trabajemos información de la bolsa de valores, para que lo tengan presente. Ahora nosotros vamos a estar utilizando información diaria. Cuando hablemos de conversión de tasas de interés, si yo estoy tomando información de la bolsa de valores, voy a llegar a un rendimiento promedio diario, pero como dijimos vamos a necesitar trabajar tasas efectivas anuales, entonces yo no puedo asumir, ojo, que tengo la tasa diaria, entonces 360 o 365 días, porque si nos vamos a mirar la información de cualquier bolsa de valores, no están los 365 días, aparecen únicamente los días bursátiles. ¿Qué son los días bursátiles? Los días en que la bolsa de valores operó. Depende de cada país y depende del año, depende cuántos son los días bursátiles. Por ejemplo, de Estados Unidos en promedio son 252, de Colombia 246 en promedio. Aquí tenemos más festivos. Y digo en promedio porque ustedes saben que hay festivos que si cayó sábado o domingo, cayó sábado o domingo, se perdió. Como hay festivos que se mueven al lunes, al viernes, lo que sea, depende un poco de eso, pero no nos vamos a poner a mirar que este año son 245, que el año pasado fueron 246, que 244, en fin, podemos asumir ese promedio, 246. Si por cosas les llegara a colocar un ejercicio con información de la bolsa de valores de Estados Unidos, entonces son 252. Pero pues como vamos a trabajar información de aquí de Colombia, asumimos 246 días bursátiles. Esa varianza, olvídenlo, se me fue, no lo vamos a trabajar acá. Pero cuando yo voy a anualizar datos de varianza, yo no utilizo la fórmula de conversión de tasas, sino hago una multiplicación por la raíz de los días bursátiles. No lo vamos a usar. Y vamos a empezar entonces a ver qué es todo lo que les he dicho en la práctica. Este es el archivo de Excel que tienen ahí. Tienen información desde 2 de enero de 2020, 30 de diciembre de 2020. Por ejemplo, aquí tenemos 243 días bursátiles en 2020, pero como les digo, asumamos siempre 246 para no ponernos a mirar porque todos los años cambian. Y lo primero que vamos a hacer es entender que tenemos precios de acciones, como en este caso tomé de ejemplo Ecopetrol y Éxito, y muchísimas más, tomé de ejemplo esos dos, y tenemos índices accionarios, como lo es el Colcap, es decir, no es una acción, es un índice que me refleja el comportamiento del mercado accionario. Colcap en general,
es una canasta de 20 acciones, las 20 acciones de mayor capitalización, en otras palabras, de mayor impacto, mayor importancia en la bolsa de valores. En general, el año pasado salió Avianca con todos los resultados negativos pues que tuvo, la sacaron, quedaron 19. Bueno, ahí siguen trabajando, constantemente se está actualizando esa canasta. Ejemplo, si de aquí el 2 de enero estaba en 1658 y el 3 de enero de 2020 subió a 1676, no significa que todas esas acciones subieron de precio, pero en promedio subieron. ¿Pudo haber alguna que haya bajado? Sí, pero el índice me muestra, ok, tuvo un buen comportamiento el mercado accionario. Repito, no es precio de acción y me muestra en general el comportamiento. Mientras que este sí es el precio final, el precio de cierre de cada una de las acciones. Si ustedes se van a la bolsa de valores a consultar la información, entonces les sale precio de apertura, precio promedio, precio de apertura, precio mayor, precio menor, precio de cierre. Trabajamos con el precio de cierre, también les aparece el monto transado. Nos interesa el precio de cierre. Pero por ahora, si yo quisiera calcular la rentabilidad del mercado, utilizo la información de Colcap. Si estoy en el mercado colombiano, en Estados Unidos, Standard & Poor's, todavía no vamos a calcular rendimiento. Pues ya casi. La beta de Ecopetrol y Éxito, es decir, vamos a suponer que necesitamos calcular la beta de Ecopetrol para algo, la beta de Éxito para algo. Voy a devolverme a la fórmula que tengo de aquí de la beta. ¿Qué es lo primero que necesito? El rendimiento del mercado, pero voy a hallar el rendimiento diario, la variación de un día a otro, y asimismo el rendimiento de cada uno de los activos o de las acciones. Aquí sí les sugiero hacer esto. Entonces voy a utilizar logaritmo natural del final sobre el inicial. Me da igual si tengo un año, 20 años, un activo, 20 activos, lo que sea, porque yo coloco la fórmula en la primera celda y de ahí para allá es arrastrar. Ojo, asegúrense que colocan bien la fórmula, porque lo digo, siempre es final sobre inicial. Es decir, el más reciente sobre el antiguo. Parece bobada, pero aquí, por ejemplo, están organizados del más antiguo al más reciente, pero no siempre está la información así. Si por cosas estuviera al contrario, del más reciente al más antiguo, pues yo aquí tomaría el logaritmo natural de este sobre este, si fuera el más reciente al más antiguo. Pero como no, pues si dejo del más reciente sobre el más antiguo. Y ahí pues ya como yo lo quiera colocar. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Ves qué pasó? Y ya, lo arrastro. No he terminado, ¿no? Pero es lo primero.
Hasta ahí tienen preguntas. De todo lo que les mostré, por lo pronto estamos en el cálculo de la beta. ¿Listo? No vamos a entrar en la explicación estadística del concepto en este momento de covarianza. Por supuesto tiene su fórmula que no es muy extensa, pero pues si la fuéramos a hacer manualmente necesitamos hacer otros procedimientos. Vamos a usar la fórmula de Excel. Covarianza es de qué manera, valga la redundancia, covarían dos variables entre sí. Y vamos a usar la fórmula de Excel para esta parte acá. Y tenemos también la varianza. Recuerden que hay varianza, desviación. Nos vamos a trabajar con la varianza. ¿Necesito la varianza de todo? No, solo de los rendimientos del mercado. ¿Qué es esto de aquí, el Colcap? Entonces ustedes van a encontrar var.p, .s, .p se refiere a una varianza poblacional, .s a una varianza muestral. Trabajémoslo siempre muestral. No va a cambiar mucho el resultado si trabajamos muchos datos. Si trabajamos pocos sí, pero trabajémoslo siempre .s o muestral. Y selecciono los datos. Lista mi varianza. No tuve que hacer nada más para hallar la varianza. Profe, qué pena, una consulta. Sí. Es que se me cayó ahorita el internet y no sé si me perdí un paso. Le saqué el logaritmo natural, pero pues con base a los resultados que tiene su merced ahí tengo en todo 0,00 y tanto. Y su merced solo tiene como un decimal. Entonces tengo los resultados como diferentes, no sé por qué. Primero, tenemos ahí la misma fórmula. Sí, profe. Logaritmo natural de B3 sobre B2. Correcto. Ok, ¿cuánto tiene ahí? Mira. No, mentiras, profe. No lo había puesto de porcentaje, discúlpame. Tranquilo. Tengo la varianza. ¿Qué más necesito para poder hallar la beta? La covarianza. Entonces vamos a hallar la covarianza. Aquí tengo pues Ecopetrol, Éxito. Voy a copiar esto aquí abajo. Entonces voy a hallar la covarianza entre el mercado y Ecopetrol y aparte entre el mercado y Éxito. Se van ahí covariance.p, covarianza.m, igual, poblacional, muestral. Trabajemos la muestral. Les pide matriz 1, matriz 2. Matriz 1, Colcap, matriz 2, Ecopetrol. Podría estar al revés, no afecta el resultado, es decir, la que yo tome de matriz 1 o matriz 2, desde que tome pues los datos que son, obviamente no me va a variar el resultado. Y como estamos mirando la covarianza entre los rendimientos del mercado y los rendimientos de cada acción, pues voy a tomar los rendimientos del mercado, aquí los del Colcap, voy a fijarlo porque siempre es el mismo mercado, y los de Ecopetrol, y lo arrastro.
¿Sigo o espero? Bueno, tengo aquí la covarianza entre Ecopetrol y el mercado. Aquí tengo la varianza del mercado, es decir, puedo hallar la beta de Ecopetrol. Aquí tengo la covarianza entre éxito y el mercado, y aquí una vez más la varianza del mercado. Entonces puedo hallar la beta de éxito. Voy a hallarlas aquí abajito. ¿Cómo la hallo? Tenemos la covarianza sobre la varianza. Este sí nos expresa en porcentajes. Hallé ambas betas. Ya vamos a ver qué significa cada una, todo eso. Regálenme un minuto, por favor. Listo, ahí van. Primera pregunta. Con estos resultados de aquí de la beta, con lo que vimos de la fórmula del CAPM, ¿cuál consideran que es más riesgosa? ¿Ecopetrol o éxito? Ecopetrol. Total. Mientras más grande sea la beta, me está mostrando un mayor riesgo. Véanlo acá, independientemente de los valores que tuviera acá y acá, pues voy a tener una mayor exigencia, un mayor costo. Si aquí la beta es 1,20 que 0,16. Ahora veamos rápidamente cómo se comportó Ecopetrol. Empezó en 3.320, terminó en 2.245, o sea, fue de para abajo. Podríamos hacer una gráfica y va de para abajo. Mientras que éxito empezó en 13.880, terminó incluso un poquito arriba, 13.890. Ahora se me olvidó dónde es que se le pone.
Entonces, por ejemplo, Ecopetrol empezó por acá en 3000 y pico y terminó aquí abajo en 2000 y pico, mientras que Éxito casi que terminó donde empezó. Pues por supuesto subió, bajó, pero se podría decir que fue más estable que Ecopetrol. Es un poco lo que se expresa en la beta. ¿Tienen preguntas del cálculo de la beta? No. Bueno, ustedes, sí, Juan Camilo. Profe, ¿cómo hizo la gráfica? No entendí. Aquí, pues por ejemplo, seleccioné los precios de Ecopetrol de Éxito, le insertar gráfico recomendado, este de acá. Aquí solo se está manejando un eje, el eje primario. Entonces, no sé, puede haber seleccionado esta o esta. Creo que fue esta la que seleccioné. Le di dar formato a serie de datos y le pedí que para ese me manejara un eje secundario. Y ustedes ven aquí dos ejes, uno acá y uno acá. Este primero corresponde a Éxito, estos valores, a esta de acá. Y este eje de acá corresponde a Ecopetrol. Digamos que a veces cuando uno quiere graficar valores con, no sé, muy altos y, no sé, valor de ventas y tasa de interés, una cosa así, que casi que la tasa de interés queda una línea por allá abajo recta, en esos casos maneja uno un eje secundario. ¿Listo? Ok, listo, profe. Vale. Ustedes pueden leer ahí dentro de las diapositivas críticas, pues que maneja el modelo es, listo, toma información de la bolsa de valores, pero si mi empresa no transa en bolsa, porque debo tomar la información de la bolsa de valores. Pero bueno, entonces cualquier cantidad de investigaciones, críticas, lo que quieran. Yo estoy de acuerdo, si mi empresa no tiene nada que ver con la bolsa de valores, ¿por qué debo tomar la bolsa de valores? Pero por lo pronto así está el modelo. Creo que por hoy vamos a dejar solo el cálculo de la beta. La próxima clase empezamos con este ejercicio. No es para entregar, o sea, era ni para evaluar, pero era un ejercicio para hacer en clase donde pues vamos a ver en qué páginas encontramos qué información y cómo llegamos pues a terminar de calcular el costo de los recursos propios mediante el CAPM. Sí, no, ahorita en 5 minutos no, prefiero empezar la próxima clase desde ahí. Juan Camilo, ¿tiene otra pregunta o se le quedó la mano arriba? Sí, profe, el Excel ya está subido, ¿cierto? El Excel, pero sin hacer estos procedimientos. Pero pues sí, este lo subo después. Listo. Y bueno, no hay taller, nada para la próxima clase. Empiezo desde ahí. Y bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios. Todo claro. Recuerden porfa, ¿verdad? El correo
una persona por equipo diciéndome si podemos, no podemos. Les reitero, la universidad da excusa, pues por decirlo de alguna manera, para quien lo requiera. Y ya la próxima clase también les doy más información de la feria. ¿Listo? Bueno, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Dios los bendiga. Nos vemos el jueves. Vale, profe, gracias. Listo, profe.